Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Nacho, Anfisa, ¿qué tal estáis? Gracias a Dios estamos. ¿Qué tal? Buenas noches ya en España, ¿no? Sí, aquí ya es de noche, ya unas cuantas horitas llevamos. Bueno, vamos a hablar sobre la actualidad de Ucrania como cada semana. Anfisa, cuéntame un poco que la región de Kharkiv está recibiendo muchísimos bombardeos. Sí, la región de Kharkiv desde el comienzo de la guerra y hasta hoy, no sé si ha llegado la información. Aquí yo me desconecté porque todo el mundo habla de Israel, solo de Israel, y yo ya, bueno, ya no puedo más. Pero en Ucrania también ocurrió una tragedia enorme. Han bombardeado cerca de Kupiansk, que todos conocen Kupiansk porque ahí sí que hay un enfrentamiento bélico. Pues cerca de Kupiansk, a unos kilómetros, hay un pueblito que se llama Grozá, que es tormenta. El pueblo se llama Tormenta, ¿vale? Pues mirad el karma del pueblo, que en total tenía 330 habitantes, de los cuales 52 fallecieron en este ataque. ¿A qué se debía el ataque? Ahí hay versiones ya hasta que era tan simple decisión de una inteligencia artificial, que han visto como una unión grande de la gente que a través del operador móvil que se juntaban, pues ahí había actividad humana muy concentrada y que allí lanzaron un proyectil, bueno, pensando en los rusos. Eso ya entramos, les estamos buscando excusas continuamente, que la violencia suya, que como que tenga algún razonamiento. Pues eso es lo que piensan algunos, otros dicen que era un chivatazo. Realmente, ¿por qué la gente esta se juntó en la cafetería? Porque era cafetería y tienda al lado de la cafetería. Porque estaban celebrando la misa después del entierro. Según la tradición ucraniana, enterramos al difunto y luego toda la familia, todos los amigos e incluso cualquier persona de la calle. Muchas veces vienen vagabundos, viene la gente sin techo, sabiendo que ahí celebran la comida después de la misa de difunto y tú no puedes negar a ninguna persona un plato de comida porque esto es, bueno, un gran pecado. Entonces se juntó pues, ahí tercio del pueblo, porque era la misa después del entierro de un militar ucraniano, ¿vale? Ese chico había fallecido en otra región, lo habían enterrado allí en la región de Dnipropetrovsk hace meses. Y por fin, pues la familia ha llegado a conocer su destino, han llegado pues a conocer dónde estaba su tumba y lo exhumaron y lo quisieron pues darle un entierro digno entre los suyos. Bueno, pues será que algún, pues yo qué sé, un vecino que no tenía aprecio a esta familia o a esa persona en común, también es una versión, ¿por qué no? Hay gente prorrusa allí todavía, como los llamamos nosotros, Jdun, el esperador. Las bombas esas de reloj humanas que están ahí en la sombra hasta que estallan. Bueno, el resumen de todo esto, que hubo un bombardeo aéreo, que se han llevado 52 vidas, un niño, y seis niños se quedaron huérfanos totales. Es decir, que en este sitio han fallecido ambos padres. Pues así estamos. Y para el colmo del cinismo, Vasily Navesny, el representante de Rusia ante la ONU, justificó ayer la masacre diciendo que era el funeral de un nazi a donde habían acudido oficiales nazis sin poder explicar la presencia de niños, de mujeres, porque queda claro que todos fueron, los muertos eran civiles.
está corroborado, está probado, pero aún así, y esto es importante porque para entender cómo se maneja la cuestión de la propaganda, es el principio de Goebbels, miente, 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 algo quedará. Eh, Aún contra todas las evidencias, así como dijeron que Ucrania ataca a sus propios pobladores, etcétera, también hicieron correr la versión que este ataque había sido dirigido por Ucrania. Ahora están diciendo eso, que era una concentración de militares nazis, o sea, del ala nazi del ejército ucraniano. Y bueno, las pruebas están a la vista, eran pobladores, no eran personas Bueno, mayores. Nacho, aunque estuviesen un par de amigos de combate de este chico, ¿sabes? Aunque yo lo dudo mucho, porque ya lo habían enterrado y seguramente los hermanos de su batallón, pues ya habían estado en el primer entierro, ¿vale? Le han dado su adiós. Pero no, pero cuando tiran estas noticias, las tiran como al tanteo. No hay un solo nombre de ningún oficial al cual uno pueda rastrear y atribuirle alguna participación en algún movimiento nazi. Por eso digo que fue tirar en Naciones Unidas. No es que lo dijo ante no sé, ante un medio de Turkmenistán. Lo dijo en las Naciones Unidas, o sea, Mm. mintió de una manera deliberada, y me atrevo a decir mintió porque las pruebas indican lo contrario, todas las pruebas indican lo contrario. Pero bueno, hay algo hay una regularidad que se repite, y es que el nivel de mentiras o de propaganda rusa crece en proporción directa a los errores que está cometiendo o las derrotas que sufre en el frente. Es como es como una tira reactiva. Sabemos que le va mal en el frente cuanto más mienten. Entonces ahí, bueno, podrás decir cómo cómo ven la situación ahí. Y yo, si quieren, después les hago un pequeño reporte, una actualización de lo que está sucediendo en el frente. Sí, estaba yo mirando que hoy estaban arrasando a Avdiivka, que no la dejan en paz desde las 6 de la madrugada y hasta ahora, pues ahora, por lo visto, ya el ejército de Ucrania ha dado la información oficial que han parado, que han parado bueno, el avance posible avance de los rusos. Eh, Avdiivka, que por casualidad se fundó el mismo año que Mariupol. Y en esto hay poca coincidencia porque era 1778, que era pues el reinado de la Catalina II y era la primera ola de genocidio de las naciones autóctonas de Crimea. Entonces lo que hacían es coger a la gente, echarlos de Crimea y búscate la vida. Entonces cuando la gente pues se poblaba de nuevo aquel entonces Donbass se llamaba... Dica Pole, el campo salvaje, porque prácticamente hubo poblado, pero no tenían ni, vamos, ni nombre propio, ni estaban en ningún registro nominal de ningún país. Era como campo salvaje. Entonces venía la gente, poblaba y Caterina segunda pues luego decía, bueno, venga, te meto en el registro del Imperio Ruso. Y te vas a llamar pues Avdiivka o Mariupol o tal, aunque Mariupol se llamaba Pavlivka. Ujú. Pavlivka al honor de su hijo, de Pablo, del hijo de... Luego los pobres, la pobre gente de Mariupol pidieron por favor que lo renombramos, por lo menos vamos a nombrarnos bien. Pues eso, que el genocidio de Rusia pues va por siglos, uno tras otro, y yo sinceramente me sorprende, todavía me sorprende cómo nos pueden culpar al ser nacionalistas. Yo siempre digo, nacionalismo ucraniano es nuestro reflejo de supervivencia, porque si yo no, no tengo honor de mi apellido, si yo no conozco mi historia, si yo no hablo mi idioma,
Si yo no, pues, no escucho la música ucraniana, si yo no llevo mi camisa bordada, si yo no, pues, yo qué sé, pues no mantengo mis tradiciones, no estoy orgullosa de lo que soy, pues entonces no existo, entonces no soy yo. Sí, hay mucha gente que quizás necesita enterarse que la rusificación, vamos a llamarla así, rusificación, que empezó con Pedro Grande, siguió con Catalina Grande, implicaba colocar grandes posiciones de rusos, grandes porciones de rusos, reemplazando, expulsando a las poblaciones originales. La segunda vino con Stalin y duró muchos años. En realidad empezó también con Lenin, pero con Stalin llegó a su clímax, en donde se vaciaba zonas enteras. A ver, Kazajistán, Kazajistán se vació de pobladores locales. Llegó un momento en que la mayoría era rusa, porque gran parte de la población fue enviada a zonas como Siberia, y después de muchos años pudieron volver. Los tártaros en Crimea, ¿quién los sacó? Entonces tenemos ahí una política de limpieza étnica que empezó en la época de los zares y que hoy está mostrando sus efectos, porque el Donbass era una zona que no era de población eslava rusa. Y esto es un fenómeno que comenzó hace unos años y que uno no puede, hace unos bastantes años, digo, desde la época de los zares, y uno no puede obviar cuando se justifica la pretensión sobre determinados territorios sin considerar que los pobladores originales quizás son los que están defendiendo la zona contigua, porque esa zona antes también era ucraniana o era tártara, o no sé, Eh, en concreto, mira, en Mariupol ya en el siglo XVII ya existía un poblado cosaco, porque en el campo salvaje es a donde huía la gente que se llamaba los cosacos. Cosaco es hombre libre. Pues que rompía con las cadenas de esclavitud de ser vasallo o esclavo de alguien, pues y prefería pues orar su tierra, pues sí, vivir, pues empezar a vivir de cero, pues construir su casa, orar su huerto, hacerse armas, porque por todos lados podría venir un enemigo, pues y así se juntaban y prácticamente nació la República pues, ucraniana de la gente libre, de la gente que se protegía. Y Donbass jugaba un papel pues, crucial en aquello, porque tenemos ahí una red de ríos que son muy buenos para esconderse, para tener una flota muy móvil, y es lo que hacían los cosacos. Y en Mariupol ya en el siglo XVII ya hubo un poblado, Sloboda, en el río de Kalchik. Así que luego lo que la Catarina II quiso regalar este sitio a los griegos, búlgaros y tártaros que echó previamente del Crimea, pues era ya genocidio sobre doble. Primero sobre las naciones autóctonas de Crimea y luego sobre los ucranianos que ya tenían su poblado y les echaron encima a otra gente, igual que recordamos lo que pasó con Israel en el año. Mirá qué actual es lo que decís, que el 8 de octubre, o sea, hace 2 días, se prohibió en Rusia, o sea, se dio de baja una serie de leyes que promovían el orgullo de Tartaristán. Una serie de políticas para favorecer la identidad de Tartaristán. Uh-huh. Y esto tiene que ver justamente con que al haber movido poblaciones enteras, haberlas reubicado, hoy frente al desastre militar y las tensiones que crecen, porque digamos también que estos grupos son los que más aportan tropa a la invasión, ¿sí? A través del reclutamiento, y son por lo tanto los que más pagan el precio en vidas o en bajas, heridos que quedan mutilados de por vida y que vuelven a sus casas o no vuelven. Entonces hay una serie de tensiones, hay también los buriatos, y bueno, podríamos nombrar una serie de nacionalidades de las ciento y pico, De las 126, minorías, sí. Uh-huh. que Putin empieza a notar que ante la falta de resultados en el frente, empiezan a reconocer ciertas
tensiones étnicas, además que se montan sobre una diferencia económica muy fuerte. El otro día leía un informe que decía que el ingreso en las zonas eslavas ortodoxas rusas era de 30.000 dólares anuales, y en las zonas más pobres y de las nacionalidades más relegadas apenas llegaba a 8.000. Y esa desproporción también tiene que ver porque, claro, cuando se agudizan los problemas a causa de las sanciones y los errores económicos, más las bajas, entonces Putin tiene que empezar a tomar ciertas medidas porque, de alguna manera, la Rusia siempre lo dice, esas minorías son las que cuando se multiplica el descontento se juntan, ven cambios de fondo en el sistema cuando siempre casualmente cuando hay una derrota militar que pone en duda el liderazgo del líder. En su momento el zar, o en su momento fue Yeltsin, o quien fuese. El zar Nicolás, recordemos, 1905, después de la batalla de Tsushima, que perdieron contra Japón, se vinieron las reformas, y la Revolución de Octubre fue consecuencia directa de las derrotas en el frente oriental contra las tropas austrohúngaras y alemanas. Entonces, Putin entiende de historia. Y esto que estamos contando, esto que vos contás de Mariupol, tiene relación directa con lo que hoy sucede en el frente y en la retaguardia rusa. Eh, la propaganda rusa, desde el imperio ruso, yo creo que y siguiendo luego el imperio soviético y hasta hoy, pues uno de los pilares, Nacho, que dicen, y Alberto, y todos nuestros espectadores, que dicen que Rusia nunca jamás atacó a nadie, que solo se defendía. Entonces yo me pregunto, si nunca atacó a nadie, ¿cómo han llegado al puerto Arturo que está, En el vamos, extremo, en el Pacífico, en el extremo este de Asia, ¿sí? Exacto, sí, sí, bueno, es que hay mucha gente que no sabe que mientras las potencias europeas avanzaban en la colonización de América, de África y del Extremo Oriente, Rusia, y hablemos de Pedro el Grande, ya de la época, inclusive antes se empezó a expandir hacia el este, cada vez más, y hoy así llegó a ser el país más grande del planeta, y fue colonizando su este, así como Estados Unidos colonizó el oeste, Rusia en paralelo colonizó su este, y así llegó a Alaska. No llegó a Alaska porque yo sé mucho de esto, Nacho, porque desgraciadamente mi antepasado, Senén Motora, era uno de los más culpables de todo eso, porque el Colón, como aquí Cristóbal Colón en la cultura hispánica, pues los rusos tienen su propio Cristóbal que se llamaba Dizhnyov. Pues mi tatarabuelo cosaco, era un cosaco. Y era, digamos, su guardaespaldas y su, pues, 100, era comandante de 100, centenar, pues, eran investigando la Siberia y, pues, de paso, pues, trazando el camino hacia Alaska. Si no Ujú, fuera por... Así que yo también estoy manchada en, en la historia. bueno, es que justamente en este neocolonialismo, porque hablemos del último tiempo, Georgia, mejor dicho, porque no vamos a decir, es 2014 Crimea, y empezaron en el Donbass. Avanzar ahora, en el 2022, hacia Ucrania, también tiene que ver con una expansión rusa, porque no es que Rusia atacó a Ucrania para convertirla en un vasallo como sucede en Bielorrusia, respetando sus fronteras. Atacó para anexar, para agrandar en superficie a Rusia después de haber perdido todos los territorios controlados por la Unión Soviética. Entonces, esta política de expansión continúa, y es lo que explica esta guerra, porque Putin no nació de un huevo, o sea, de la nada, nació de una política de expansión rusa que tiene ciertos componentes, como la cuestión étnica, como la poca importancia a lo que consideran etnias inferiores, porque, digámoslo, en el caso de Ucrania, no los consideraron nunca hermanos, son vasallos, igual que son los bielorrusos.
igual que consideraban como vasallos a los húngaros, a los polacos, a los checos, a los eslovacos, o lo que fuese. Hay una centralidad rusa, eslava y ortodoxa que rige como en cualquier imperio colonial. Y el resto son vasallos, no importa si son siberianos, tayikos, uzbecos o cualquiera sea su nacionalidad. Y es así como se expandieron sobre esa idea. Y Putin retoma esa idea. Por eso hay que entender desde el fondo de la historia que Putin, más allá de que uno le pueda atribuir una locura, forma parte de una secuencia histórica que se remonta al Rus de Kiev, cuando empezó a competir con el Rus de Moscú, con el Rus de Kiev, a ver quién tomaba las riendas de los restos del imperio mongol. Y estamos hablando de hace, ¿cuántos años? Siglos, muchos siglos. Tengo un asterisco sobre la comparación de Bielorrusia, de que le respetasen sus fronteras y su, bueno, nominal soberanía. Es que la propia Bielorrusia no se había respetado. Por eso, ya que han venido así y se dejaron hacer de todo, absolutamente de todo, que no se pertenecen y no tienen voluntad propia, pues por eso les respetaron. Pero es solo, digamos, es solo el mapa en el papel. Y ya que los ucranianos pues nos respetábamos siempre, siempre nos dolía mucho, mucho, mucho cualquier conquista, tanto de imperio Osman o austrohúngaro o polaco, Rzeź Pospolita o Rusia o fuera quien fuera. Por eso ahora estamos pagando nuestras vidas. ¿Sí? Sí, bueno, es que quizás la gente cuando hablan de negociar, hay que Ucrania tiene que negociar. Lo que no entiende es que Ucrania está negociando hace siglos su autonomía de Rusia, desde que decidió adoptar el ruteno y dejar al ruso, desde que, no sé, recuerden el 17, cuando hubo una revolución para separarse de Rusia. Hace muchos años que Ucrania quiere ser libre o autónoma de Rusia. Entonces, también hay que entender eso, que no es solamente por esta invasión, la segunda invasión desde el 2014, va mucho más allá de la necesidad de separación y no es nacionalismo en el sentido estricto, es autonomismo. No, la gente tendría que entender que lo que Ucrania negocia tiene unas raíces mucho más profundas que este conflicto y que no se va a resolver con un delineado de fronteras solamente, sino con una actitud de Rusia de reconocer a Ucrania como una entidad separada de su imperio, al cual ya no puede acceder porque Ucrania decidió hace muchos siglos, y viene peleando hace muchos siglos, separarse de Rusia, y recién ahora tiene la oportunidad que se le negó en el 17, que se le negó en el 91, que se le negó con los pactos que, aún reconociendo su independencia, la seguían atando a Rusia por un acuerdo implícito entre Occidente y Rusia respecto a las áreas de influencia. Por eso hay que entender, no se puede pedir negociaciones sin entender el fondo mismo del asunto que se esconde en lo más profundo de la historia. Sí, por eso están luchando hasta la muerte nuestros hombres en el frente, hombres y mujeres, porque cada vez crece el porcentaje de las defensoras del pueblo con el arma en la mano. Y las Sí. voluntarias, y las periodistas, y las médicas, y las ingenieras de telecomunicaciones, etcétera, etcétera. A ver, Nacho, hablaremos de esta gente maravillosa, cómo van Ahí, nuestros héroes. ahí te puedo aportar un dato. Ucrania permite que las mujeres estén en posiciones de combate, estén en puestos de combate, tanto en el reclutamiento para el ejército como el reclutamiento para la leva, o sea, la conscripción, que es cuando se llama las armas a los ciudadanos, que no son militares, se llama hombres y mujeres. En las movilizaciones rusas no se llama a las mujeres, porque son diferentes culturas. Entonces, hay la cantera, esto lo he dicho muchas veces, espero que se entienda, la cantera de luchadores que tiene Ucrania, a pesar de la diferencia poblacional con Rusia, es relativamente mayor, porque también incluye a las mujeres. Los rusos a las mujeres solamente las ponen en posiciones de sanidad,
administración o lugares que son reservados como de segundo, bien alejados del combate. Las mujeres Sí, ucranianas. y aparte cómo tratan a las mujeres que están en su ejército. Hace 3 meses, me parece, 3 o 4 meses ya había salido un reportaje, una investigación muy buena de Medusa. Medusa es un periódico opositor en Rusia, pues precisamente del papel de mujer dentro del ejército y bueno, la violencia que soportan, aparte de hacer su trabajo, aparte de, bueno, todo lo que se supone, pues estar en el frente y encima las usan, las cosifican, las objetivizan y cosas mucho peores. Lo leí y te lo amplío. Lo que denunciaban, entre otras cosas, es que las mujeres estaban obligadas a elegir un marido militar, o sea, un marido temporario, con todo lo que, Un tutor, como en el mundo. mm, con todo lo que implica un matrimonio, o sea, lo que incluye Sí, también eso que están pensando todos, para poder sostenerse dentro, digamos, para sostenerse y que las respeten dentro del ejército, porque claro, el rol que se le asigna a la mujer dentro de las Fuerzas Armadas de Rusia es muy, muy bajo, de muy baja categoría. Entonces, si no tenían estos tutores maridos, entonces se las sometía a unos abusos que las obligaban de alguna manera a esta construcción medieval de el señor, porque tiene mucho de feudal, de tener un señor que las proteja para no ser, para no ser abusadas por los siervos, porque esa es la misma construcción, esto es una construcción del medioevo. El señor tiene derecho sobre las mujeres y a darles la protección a cambio de la intimidad y la obediencia, que son los sí. dos requisitos que decía Medusa, a partir de los testimonios de mujeres rusas, que son los dos requisitos que se les pide para pasarla bien dentro del ejército, sea como conscriptas o como parte del ejército, parte permanente del ejército. Sí. Ah, Eh, En Ucrania yo creo que la situación es distinta, porque nuestros guerreros se llaman hermanos y hermanas y pues el objetivo común es tan noble que yo creo que hay bastante respeto a las mujeres en el frente. es que lo que hablábamos antes, en la adopción de determinada cultura que los diferencie de Rusia, recorre todos los planos, va más allá del frente de batalla, es decir, inclusive darle un lugar diferente al tradicional que tenían a partir de ser parte de la órbita rusa, también implica ser parte de la cultura rusa. Entonces esta elección de darle un lugar diferente a la mujer tiene que ver con un proceso de diferenciación que, insisto, no es nuevo, viene de hace siglos. Entonces es como que ya son incompatibles, son tremendamente incompatibles rusos y ucranianos. Y cuando hablo de ucranianos no me refiero solamente a, Siempre lo claro, éramos. sí, por eso el Holodomor, por eso la gran hambruna. Yo sé de lo que hablo porque mi madre es rusa de Siberia y mi padre es ucraniano de Ucrania, ¿vale? Bueno, yo en total tengo 8 sangres, pero para que entiendas que mi abuela cosaca, ucraniana, en 1638, y esto está registrado en las publicaciones históricas, ya pues ya defendía a la fortaleza Kodak y ya pues tenía a 11 oficiales polacos muertos bueno, eh, por sus tiros, ¿vale? Ujú. Sí, Que sí. las mujeres participaban en las campañas bélicas desde el siglo XVII. Dos observaciones a lo que decís. La primera, los ucranianos no son una entidad monolítica. Hay, como dijimos, hay tártaros, hay ucranianos, hay descendientes de húngaros, de polacos, o sea, son una multitud étnica, son un licuado étnico que a veces se cruzan, a veces están en estado puro, pero representa bueno, el caso de Zelensky, una zona prorrusa, él es judío. Hay un montón de nacionalidades y de etnias y de diversidad en Ucrania
que se unen bajo la misma idea de separación de Rusia. Y hay un factor que los cohesiona. Entonces, ahí hay que entender que el segundo factor, y es que de alguna manera Ucrania, y este es un peligro muy fuerte para Rusia, y creo que también explica la furia de Putin, Ucrania representa el, la necesidad de separarse de Rusia, y es un ejemplo para bielorrusos y para otras nacionalidades que están desde los dagestaníes hasta, no sé, hasta los de Siberia, de tener autonomía. Si Ucrania prueba que Rusia no es invencible y que se le puede sacar la pata que pone sobre la cabeza de los pueblos, entonces se iniciaría un proceso que podría ser imitado. Y yo creo que junto con la occidentalización de Ucrania y el triunfo de la occidentalización, si funciona, si se muestra exitoso, este es el otro riesgo, que sea un ejemplo para que implosionen o para que se desaten ideas autonomistas en otros lugares dentro de Rusia. Y me parece que eso le provoca mucho más pánico a Putin, porque sería el fin del imperio ruso. Pues, hoy hablemos más allá de los Urales, ¿no? Ojalá que no fuesen tan capados como yo pienso de ellos. Uh -huh. Ojalá que no sean eunucos en este jardín de Putin, porque vamos a ver, los mismos Buryat, el pueblo de Buryat, que son un pueblo muy minoritario, pero su tierra es riquísima. Ellos saben que viven peor de los amos que sacan de su tierra, que se aprovechan, pero y siguen mandando a sus hijos a esta guerra, a esa picadora humana. Yo no lo entiendo. No, Bueno, no. un concepto de Lenin, cuando habla del ejército de reserva, decía que cuando sostiene a las personas sobre el límite de su supervivencia, después se las puede utilizar tanto para la industria como mano de obra para una guerra. Entonces sí, el mantenerlos en la pobreza es un instrumento que, por eso siempre la historia es más interesante de lo que parece. Esa misma actitud es la que refuerza el dominio sobre esa periferia. Hay que entender que hay algo premeditado en todo esto. Si lograran desarrollarse y armaran aquel viejo sueño de la República del Pacífico, como le llamaban, que incluía desde Siberia hasta el norte de la China, si se desarrollaran podrían pensarlo y sacarse de encima el yugo eslavo. Pero bueno, la pobreza también es a veces un instrumento de dominación. Pues bueno, chicos, no sé si quieres terminar, Nacho, con el análisis de cómo Papito, está. hacer un aviso, pasar aviso rápido. Fracasó la ofensiva sobre Advita. Intentaron rodear la guarnición, que desde 2014 resiste, es una de las zonas más fortificadas del frente, tanto como lo era Bakhmut. Bakhmut perdieron un montón de tropas y blindados. Las imágenes que llegan son tremendas. En Klitschivka bueno, toda la zona del sur de Bakhmut hubo muy pequeños avances. El clima está empeorando las posibilidades de los dos ejércitos. Y hacia el norte, en Kupiansk, se trasladó la brigada Azov y está logrando muy pequeños avances, pero cotidianos, en lo que es el bosque sur de la ciudad. O sea, el frente parece que está quieto, pero no está quieto. Lo que pasa es que estamos todos mirando para Israel, pero Ucrania sigue en movimiento, Rusia sigue intentando frenarlos, pero la batalla sigue y ahí va a haber que estar muy atentos porque en cualquier momento, como siempre decimos, Ucrania sorprende. Perdona, Nacho, que yo me perdí esa parte. ¿A qué te refieres lo de potenciar con Azov el frente cerca de Kupiansk? Porque siempre ahí, Que Azov termina. cuando se creció, una parte pues estaba en Mariupol y otra parte permanecía en la región de Kharkiv. Y luego se llamaron la tercera brigada de asalto o Kraken. ¿Vale? Sí, Pues ellos siempre estaban allí. A lo mejor me perdí que les potenciaron, les echaron. no me equivoqué, no es Kupiansk, es Kremina. Un contingente fue a Kremina y está ayudando a limpiar las Ah, posiciones.
las en posiciones, Crimea. se está más cerca de Kharkov, sí. Está ayudando a limpiar las posiciones que hace tiempo Ucrania quería retomar, que había habido un pequeño avance ruso, pero bueno, ya fue neutralizado por la llegada de este contingente de Azov. Y la última novedad es que, bueno, empezaron a pasar los barcos ucranianos con granos por el Mar Negro, con lo cual queda sellada el sellado del dominio que en algún momento pudo ejercer Rusia sobre ese mar. Así que no está tan vacío de malas noticias, el frente no está quieto, Sí. y creo que en las próximas semanas van a hacer ambos bandos un último esfuerzo antes de que lleguen las lluvias, el frío y cambie el clima. Sí, yo creo, finalizando con esta buena noticia de que ya los barcos entran y salen cargados de grano y otras provisiones. Por ejemplo, nuestros aliados, como es Alemania, que nos niega rotundamente pues, mandar los proyectiles de largo alcance, digamos, niegan pues mandar la técnica militar que podría servir para atacar a Crimea o a Rusia, no quieren mojarse en este asunto, pero sin embargo, pues hoy mismo pues han anunciado pues otra ayuda significativa y entre ellas muchos pues sistemas que ayudarán a proteger el cielo sobre los puertos de Ucrania. Y Así es, sí, sí, sí. Termina por favor. Sí. sí, y aparte de esto, pues Zelensky ha hablado con los gobernadores de Dinamarca y Bélgica y también pues hay avances en la preparación de los pilotos ucranianos para el manejo de F-16. Así que vamos a esperar que aunque el frente donde están estas zonas rojas, cuando vemos el mapa de Deep State Map o otro recurso, cuando vemos esas zonas de combate, de enfrentamiento directo, aunque estas zonas un poquito se pongan pues en estagnación, pero que aprovechemos el periodo de invierno para potenciar nuestra defensa y resolver nuestros problemas con energética, bueno, económica, con nuestra logística mercante, con la protección de nuestros civiles, porque bueno, en Kharkiv ya han construido la primera escuela subterránea y van a poner esas escuelitas en cada barrio de Kharkiv. Y es lo que nos espera. Por el mismo ejemplo de Israel y Palestina y estos conflictos que duran décadas y décadas, yo creo que ya tenemos que prepararnos para un juego largo. Y la ayuda viene también de Suecia, que aprobó un paquete de 200 millones. Todos los países son de 200 millones. Suecia, Finlandia, Estados Unidos también bueno, van a entregar nuevos paquetes de ayuda militar, solamente de ayuda militar. La Unión Europea va a entregar un paquete de ayuda financiera y humanitaria. Y mientras tanto, Rusia se detectó un enorme movimiento en los trenes que parten de Corea del Norte, así que bueno, Rusia tiene Corea del Norte y Ucrania tiene Occidente. Pues bueno, chicos, yo creo que hemos hablado de todo hoy. De todo y demás, ¿no? Pues Pobre Bueno, bueno, gracias. Alberto, no te dejamos un ni fuerte abrazo. meter ni una moneda en esta hucha. Sí, igual que esto no está ensayado. Si con Anfisa nos entendemos cómo llevar los temas, se fueron enhebrando, pero es intuitivo y nada, no nos habíamos puesto de acuerdo en nada. Así que sale la conversación así. Pues lo dicho, muchas gracias y un abrazo. A Gracias. vosotros.